Muy bien, donde nos encontramos en el Foro Lenguaje de la proveedora escolar. Y es para mí un gusto presentarnos a Juan Pablo Villalobos. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Autor del libro No voy a pedirle a nadie nada. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Pues esa es una historia pues trágica, pero contada con mucho humor, donde el personaje principal, que se me va a decir que es Juan Diego, a Pablo también Villalobos, pues cambia el destino de su vida por los planes de su primo. Sí. ¿Cómo es que nace esta historia? ¿Qué fue lo que pasó para que quieras escribir esta historia tan trágica? Bueno, la novela surge de una necesidad personal de integrar, digamos, mi vida como mexicano. Yo soy mexicano, pero hace muchos años estuve en Barcelona, desde el 2003. Entonces ya quería escribir una novela donde hablara tanto de México como de Barcelona, ¿no? Entonces se me ocurrió la idea de parodiar, ¿no?, mi propia historia, ¿no? Yo nací en Guadalajara, viví en Guadalajara, después me fui a Jalapa y de Jalapa me fui a Barcelona, igual que el Juan Pablo Villalobos de la novela. El Juan Pablo Villalobos de la novela estudió literatura y se va a Barcelona a hacer un doctorado en teoría literaria con una beca de la Unión Europea, igual que yo. Entonces digamos que hasta allí, hasta el inicio de la novela, todas las coincidencias entre el Juan Pablo Villalobos de la novela y la mía son verdaderas, ¿no? Pero después la novela es absolutamente ficticia, ¿no? Me surgió de la pregunta, ¿qué hubiera pasado si cuando yo me fui a vivir a Barcelona me hubieran extorsionado, ¿no?, un grupo criminal transnacional para cumplir sus objetivos, ¿no? Así es como surge la idea de la novela. Y luego lo que dices del humor, bueno, es algo que yo ya he hecho en todas mis novelas. Es verdad, o sea, yo lo que hago es una cosa que llamamos tragicomedia, ¿no? O sea, mezclar lo trágico con lo cómico. Lo hice ya en Fiesta en la Madriguera, que fue mi primera novela hablando del narcotráfico con una perspectiva humorística. Lo hice en Si viviéramos en un lugar normal, donde se habla de la pobreza y de la desigualdad. En Te vendo un perro, que habla de la memoria histórica y que los personajes son un grupo de ancianos, que por lo general ancianos de humor como que no suena muy obvio la relación. Pero en todas mis novelas he intentado esta perspectiva humorística y en el caso de No voy a pedirle a nadie que me crea, además hay una teoría del humor, ¿no? Es decir, dentro de la novela se reflexiona sobre el humor, por qué nos reímos, de qué se vale reírse y de qué no se vale reírse. Fíjate que ahora estaba leyendo el libro, me reí, ¿no? O sea, reí, de repente decía, bueno, pero no estoy viendo ¿no?, de lo que le sucedió a esta persona. Entonces ahí entra como la discusión de lo políticamente correcto. Sí, correcto. Sí. Y también malo por negro. Sí. Si estamos muy sentados, pues todos nos somos negros. Sí. Bueno, nosotros somos negros. Sí. ¿No? Y entonces lo manejan de verdad de una manera bastante creativa. Bueno, yo creo que se puede reír de todo, ¿eh? Mi postura es que no hay censura. Y es verdad que hay un cierto tipo de humor que puede lastimar la susceptibilidad, ¿no?, o la sensibilidad, por decirlo así, de algunas personas. Pero eso no hace no debería hacer que los creadores nos pongamos límites en el humor, ¿no? Después cada quien tendrá la inteligencia o no, ¿verdad?, para articular ese humor de una manera que no sea ofensiva o humillante, ¿no? Pero eso no quiere decir que no pueda hacerse humor crítico, humor reflexivo, como tú decías. A mí el tipo de humor que me interesa es justamente ese. O sea, me interesa un humor que cuando estás riendo, de pronto pares de reír y digas, ¿por qué me reí?, ¿no? Que esta es una pregunta que a mí me interesa muchísimo, es decir, ¿por qué me estoy riendo de algo de lo que no debería de reír? Claro, y también porque tal vez en México, como otros actores serán mexicanos, realmente reír, sea mexicano de sí mismo, le cuesta mucho trabajo. Sí, el mexicano se ríe mucho del otro. El humor que ejercemos en México cotidianamente es un humor que se hace desde un sentido de superioridad. Es decir, nos reímos del otro porque es tonto, nos reímos del otro porque es débil, nos reímos del otro porque es maricón, ¿sabes? O sea, hacemos ese tipo de humor permanentemente. Ese humor es poco crítico y lo único que hace es perpetuar prejuicios, ¿no? Siempre, humillar al otro. Es un tipo de humor que también en las escuelas se articula en el bullying, ¿no?, en las oficinas, y que también a veces aplicamos nosotros, políticos, ¿no?, de una manera poco productiva en términos de rebelión social, porque en el fondo tú te ríes de Peña Nieto, ¿para qué? O sea, y te quedas muy a gusto por sentir que tú eres listo y él es tonto, pero
no pasa nada. Esa risa no tiene ninguna, no contribuye en nada, no pone un granito de arena a la transformación que necesita el país, ¿no? Es una risa totalmente frívola. Exacto, y también, por ejemplo, aquí tocamos un tema que es la realidad, la realidad, y sobre todo con el tema de la mamá. La mamá tiene una manera como que hablar en tercera persona. Y después empieza a decir, oye, pero realmente es una manera de que la mamá también sí, sí. entonces dice, bueno, pero no me importa. Sí. Es una manera es muy común para que ya estudios de México, no sé si sea como de mexicano evadir la realidad. Bueno, es muy, yo diría que en el caso de este personaje trataba yo de retratar una mentalidad, ¿no? Muy presente, yo diría que en la clase media mexicana en general y tapatía en particular, ¿no? No olvidemos que esta es una madre de Guadalajara, es una ciudad muy conservadora, muy clasista, racista incluso. Y entonces esta madre tiene esa mentalidad, todos esos prejuicios, ¿no? Un sistema de prejuicios funcionando, ¿no? El prietito, el chaparro, el gordito, o sea, todo este prejuicio racial y también una mentalidad aspiracional, ¿no? De decir, yo quiero pertenecer a una clase social casi aristocrática, ¿no? Quiero ser rubio, quiero ser de Europa, en un momento de la novela le dice, tu novia me cae muy bien, pero si te consigues una novia española mejor para que mejores la raza, ¿no? Y todas estas bromas, parodiando, o sea, burlándome de esta madre, que por supuesto no es mi madre, eran un poco con la intención de reflexionar justamente sobre los mecanismos con los que esta mentalidad ejerce una violencia cotidiana, ¿no? Una violencia que humilla a ciertas personas o a ciertos sectores. Y la madre puede, sí, dar mucha risa, pero al mismo tiempo también espero que también dé una risa crítica. Hasta todo. Yo insisto en que para mí no hay censura y yo entiendo que hay cierto humor que pueda lastimar a algunas personas, pero también tenemos que ser honestos y decir que ese humor, por muy ofensivo que sea, tampoco esa ofensa puede llegar a lastimar permanentemente y de manera fulminante a alguien, ¿no? O sea, cuando a mí también me cuentan chistes que no me hacen gracia, ¿no? Y cuando me los cuentan, pues me molesto y me puedo sentir triste o enfadado o lo que quieras, pero eso no me mata, ¿no? Ni tampoco me incapacita, ni me traumatiza de por vida. Entonces tampoco exageremos en este tema de los límites del humor y de lo políticamente correcto. O sea, hay que ponerlo todo en su justa dimensión, ¿no? El verdadero componente peligroso del humor humillante u ofensivo es el hecho de que perpetúa prejuicios, ¿no? El hecho de que perpetúa una manera de ver el mundo que humilla a ciertas personas y que no debería ser, ¿no? Pero hay un cierto tipo de humor inteligente que puede darle la vuelta a esto, ¿no? Y ahí es por eso que yo no estoy de acuerdo en poner límites al humor desde lo políticamente correcto. Claro, sí, sí. Sí, es como bien dices, cuando estamos con los amigos, creo que nos identificamos, se me hizo una persona que conozco, Sí. y dije, ay, pues espero que me vaya muy bien. Sí, el primo es como el primo que todos tenemos, ¿no? Ya me había pasado a mí en otra de mis novelas, en Si viviéramos en un lugar normal. El padre del protagonista es un señor que está todo frustradísimo por la realidad del país. Y su reacción es insultar a los políticos por la tele cuando sale el noticiero de la televisión, ¿no? Entonces les grita de todo porque estamos en los años 80 en la novela y hay pues las devaluaciones, la inflación, López Portillo nacionalizando la banca, todo este caos y él insultando a los presidentes en la televisión, ¿no? Entonces ese personaje también, vagamente inspirado en mi padre,
pero también en mis tíos y en tal generación, me pasó que mucha gente venía y me decía, es como mi papá, ¿no? Era como mi papá, ¿no? Y ahora de nuevo con el primo, ¿no? Un tipo de persona, el proyectos, ¿no? El que siempre viene y te dice, primo, tengo un negocio muy bueno. Es curioso, ¿no? En España también me pasa, ¿no? Me dicen, no, en España no es un primo, en España es un cuñado, ¿no? Es el cuñado. Siempre viene un cuñado en una boda y te dice, oye, te vengo a invitar a un proyecto de inversión, ¿no? Sí, vamos a importar máquinas para fabricar pelotas de golf. Las hacen en Indonesia, las traemos de China. Un proyecto así de esos absolutamente absurdos. Creo que todos conocemos a alguien así, ¿no? Una especie de aspiración de ser un gran empresario, ¿no? Y que a mí me interesaba porque es como un síntoma del modelo económico en el que estamos, ¿no? O sea, tenemos un modelo económico que excluye a muchas personas, un modelo económico que no genera trabajos fijos bien remunerados, ¿no? O genera pocos, no los suficientes. Entonces mucha gente queda fuera de la economía formal. Los que no han tenido estudios, pues tienen que irse a la calle, ¿no? Y ponen un puesto de tacos, salen a vender cosas, venden seguros, venden, no sé, se buscan la vida como se puede, ¿no? Y luego los que tienen estudios son estos, los que se empiezan a meter en grandes proyectos para volverse empresarios, ¿no? Y es un síntoma de un modelo económico fallido, ¿no? Es un síntoma del neoliberalismo. Y por eso este primo habla con todo ese lenguaje en inglés, ¿no? Expresiones de follow-up, startup y no sé qué, burlándome un poco de esta aspiración a hacer grandes negocios que se tiene en el mundo neoliberal, ¿no? Exacto. Aparte tocas un tema bastante importante, ¿no? Que dices que la política y todo. Realmente si nos vemos en este momento, ahorita ya podemos hablar con más libertad y reírnos y hacernos burla o que existan los memes sobre la política. Antes sí era un poquito más complicado. Bueno, aún así existen varias no hacia reporteros, ¿no? Pero ahorita tenemos un poco más de libertad de reírnos pues de gobierno. Sí, pero es una risa inofensiva. Claro. Esa risa no sirve de nada. O sea, y de hecho yo creo que por eso es permitido. O sea, la risa verdaderamente peligrosa siempre va a ser perseguida, porque se va a percibir el peligro que tiene. ¿Por qué al gobierno no le preocupan los 200 millones de memes que se han hecho sobre Peña Nieto, ¿no? Que ha roto el récord mundial de memes, seguramente Peña Nieto, ¿no? Ahora tiene competencia con Trump, pero bueno. ¿Por qué no se persigue eso? Porque es un humor absolutamente inofensivo. O sea, nos reímos de los memes y que no pasa nada, no queda nada. Y de hecho, el efecto, yo creo que el efecto del meme incluso es perjudicial. O sea, el efecto del meme es alivia una presión. Hay un enfado, hay un rencor acumulado sobre lo que pasa en México, sobre nuestra situación, sobre las actitudes y el ejercicio del poder que tienen los políticos, ¿no? Tanta corrupción, tanta impunidad, etc. Eso se empieza a acumular, ¿no? Como si fuera una olla a presión en la sociedad, empieza así como que la cosa no aguanta. Y a mí me parece que todo ese humor cotidiano del meme y del tal no sé qué, lo que hace es como, ¿sabes? Las ollas express, como levantar la tapita y se libera la presión. Y esa olla nunca estalla. ¿Me explico? O sea, me parece que ese tipo de humor incluso es perjudicial. Me parece que incluso es tan frívolo que lo único que hace es que tú te ríes y ya te quedas muy a gusto, porque tú dices, ay, sí, Peña Nieto es un tonto. Y yo ya me quedo tan tranquilo. Pues no es tan tonto Peña Nieto. Bueno, y sobre esto entonces es como una manera de evadir la realidad con cierto humor. De comentar. Sí. Pero por ejemplo, en México, nosotros el mexicano, puede ser que no queramos ver la realidad. No queramos darnos cuenta de que podemos hacer algo, mejorar nuestra situación. Hablamos de violencia. Por ejemplo, aquí en el no solamente en México, sino ya pasando la vida. Entonces, esto es como un desahogo. O sea, eso también he escuchado por allá, pero también es un
Sí, bueno, hay dos tipos de, bueno, hay muchos tipos de humor, ¿no? Pero claramente hay los dos que tú señalas, ¿no? Hay un tipo de humor que va de la realidad, ¿no? Claro. Es el humor del que hablamos, de los memes, el humor Televisa, ¿no? El humor de los programas de toda la vida de Televisa, ¿no? El Chavo del Ocho, etcétera. El humor también del chiste cotidiano de México, por ejemplo, del albur, ¿no? Del chiste este con el que nos reímos, del amigo que se cayó, del que se resbaló, del que dijo una tontería, etcétera. Ese humor que ejercemos todos los días en México es un humor que no tiene capacidad de crear una conciencia crítica, ¿no? Yo creo que hay otro tipo de humor que al menos es el que a mí me interesa como lector, como espectador y también como escritor, al que yo aspiraría pues a escribir. Es un tipo de humor conflictivo, ambiguo, que de pronto a partir de ese humor, creo yo, haya la capacidad de reflexionar sobre lo que nos sucede, ¿no? Y yo en ese sentido veo mis libros como libros políticos, ¿no? Políticos en el sentido de que aspiran a incorporarse o a integrarse en la discusión pública, ¿no? A participar de esa discusión pública, ¿no? De qué hacemos, cómo transformamos al país, o sea, qué nos está pasando, ¿no? Y creo que faltan mecanismos en México para que todo ese descontento que lo hay se organice, se articule y transformemos al país, ¿no? Y no estoy hablando con esto de revoluciones ni de guerra ni nada, que eso ya por supuesto que en ningún momento lo apoyaría, pero sí de cómo de una manera civilizada, ¿no? Por decirlo así, vamos a organizarnos para tomar el poder y transformar el país, ¿no? Y la gente, o sea, contrario a lo que nos creemos a veces, ¿no? Con tanta corrupción y tanta violencia, en realidad la gente honesta, trabajadora y bien intencionada es la gran mayoría en México. Eso es un hecho, solo que está en el lugar equivocado. Es decir, no tenemos el poder, ¿no? Digamos, de alguna manera, los que deberían tener el poder no lo tienen, ¿no? Lo tienen las personas equivocadas. También, por ejemplo, algo que se me olvidó, obviamente es mi mamá, pero a los personajes que están, bueno, ¿sabes? Entonces no voy a pedir el sí. Sí, incluso en los agradecimientos hay esta broma, ¿no? Sí. Continúa la broma de parodiar el género, ¿no? Allí lo llevo hasta los agradecimientos, ¿no? Para que el lector incluso allí se quede todavía con la duda de, híjole, ¿qué habrá sido cierto y qué no? Porque ese es el morbo que mueve la literatura autobiográfica, ¿no? La literatura autobiográfica la mueve un morbo de decir, híjole, como si estuvieras leyendo chismes, ¿no? Como metiéndote en la vida de otro y que todo lo que te cuentan pasó, ¿no? Pero en el fondo no es verdad que todo lo que te cuentan pasó. O sea, el que escribe una autobiografía refleja la imagen que él quiere que los demás vean de él, ¿no? Pero en algún momento de esos libros autobiográficos siempre va a haber lo que en la teoría se llama el pacto autobiográfico. El pacto autobiográfico es que el autor te va a decir, yo lo que te voy a contar aquí es verdad, por favor créeme, me está pidiendo que le creas, ¿no? Y por eso mi libro se llama No voy a pedirle a nadie que me crea, que es exactamente lo contrario, es como un desafío al lector, decirle no me creas, ¿no? Esa es la percepción. Claro. Sí, con la percepción y con la parodia, ¿no? La parodia de decir, bueno, yo no te pido que me creas, porque en el fondo esta novela es inverosímil, pero que lleva al extremo del realismo de una manera tan exagerada que probablemente acabe siendo muy realista. Sí, no, yo quería que la novela se leyera de una manera fácil. A mí me interesa hacer una literatura, digamos, fácil de leer, ligera, en ese sentido, pero que al mismo tiempo tenga una profundidad, ¿no? Es decir, que no sea solamente el mero entretenimiento, ¿no? Me interesa que sea fácil de leer y difícil de entender, ¿no? Y mejor que difícil de leer y fácil de entender, ¿no? Que es lo contrario y es lo peor, ¿no? Cuando hay libros muy complicados, muy aburridos que en el fondo no dicen nada, ¿no? Me interesa reivindicar esa frivolidad, ¿no? O esa aparente frivolidad. Yo soy alguien que en general en la vida no le tengo miedo a lo frívolo, ¿no? Que suele ser desde una postura solemne, desde una postura intelectual, se le tiene terror a la frivolidad, ¿no? A mí me interesa mucho la frivolidad porque creo que estudiando la frivolidad podemos llegar a la profundidad, ¿no? Y creo que la única manera de llegar a lo profundo es escarbando en la superficie, ¿no? Y la frivolidad es justamente eso, superficial, ¿no? De estos 4 libros, hasta el momento,
Bueno, yo pasé una primera etapa, digamos, con 3 novelas que estaban situadas completamente en México. Se puede decir que eran novelas mexicanas, como Fiesta en la Madriguera, Si viviéramos en un lugar normal, Te vende un perro, con una especie de trilogía sobre México, sobre los grandes temas políticos y sociales de México, incluso económicos. Y con No voy a pedir a nadie que me crea, di un salto ya, ¿no? Salir de lo estrictamente mexicano a tratar de hacer una literatura transnacional, que suena a empresa, pero transnacional en el sentido de que rompa las fronteras, ¿no? No es literatura mexicana solamente, aspira también a ser literatura española, aspira a ser también literatura catalana, es decir, a literatura, dentro de un contexto de la literatura latinoamericana, ¿no? Tiene muchos referentes que vienen de Argentina, que vienen de España, es decir, así como hay un homenaje en la novela a ciertos escritores mexicanos como Monterroso, Sergio Pitol, Ibargüengoitia, también hay un homenaje importantísimo a Roberto Bolaño, hay un homenaje a Pere Caldés, que es un escritor catalán, a Eduardo Mendoza, a Juan Marcé, que son escritores españoles. Es decir, mi literatura estoy tratando de que vaya hacia un lugar más cosmopolita, por decirlo así entre comillas, ¿no? Un lugar más mestizo, ¿no? Que es mi realidad, ¿no? Viviendo yo en Barcelona desde hace muchos años, ¿no? También dentro de ustedes, ya al final de cada entrevista hacemos una pequeña dinámica. Yo te digo, por ejemplo, algunas frases, unas palabras que tú me dices. Ok. Bien, empezamos. La vida real de los niños. Felicidad. Barcelona. Felicidad. Anarquía. Felicidad. Te vendo un perro. Lo compro. Literatura. Felicidad. Los altos calices. Felicidad. Julio Verne. No me dice nada. Corrupción. ¿Qué te digo? Rabia. Fiesta romántica. Infancia. Rabia. Por último, ¿crees que lo raro causa? Creo que la concepción de lo que es normal se va transformando y que lo raro se puede volver normal. A veces para bien y a veces para mal, ¿no? Es decir, por ejemplo, pensemos en que la idea de lo friki, ¿no? En los años 90 se popularizó y se volvió como lo que estaba de moda, ¿no? De pronto ser freak era cool, ¿no? Por decirlo así, en términos de la cultura popular. Eso puede ser positivo, ¿no? Pero luego también podemos ver como algo raro que se vuelve normal, pues la regularización de la violencia, ¿no? Por ejemplo, que eso ahí es algo que nos debería preocupar mucho, ¿no? Pero yo creo que la reivindicación de lo raro, de lo excéntrico, de lo anormal, ¿no? Es un ejercicio que cotidianamente tendríamos que estar reivindicando, ¿no? Podríamos decir que la vida es un chiste. Qué buena pregunta, déjame pensar. La vida es un chiste que no siempre está bien contado, más bien, que no siempre está bien narrado. Puede estar bien narrado y de hecho lo que hacemos, o sea, la gente lo que hace es intentar encontrar la narrativa para contarse bien su vida, ¿no? Cuando somos felices creo que es porque hemos encontrado la manera de contarnos bien nuestra historia y estamos bien con esa narrativa. Y esa narrativa puede tener, por supuesto, momentos trágicos, momentos tristes, tristísimos, depresiones, violencias, también sus momentos felices, pero quiero decir, estamos felices en el sentido de conformes o sentimos que eso nos representa y que ya no nos deja, y que nos deja continuar adelante, ¿no? Pues creo que la vida es aprender a contar bien el chiste, ¿no? Saber de Territorio Score, esto fue todo por lo que damos muchísimas gracias por esta entrevista y sobre todo también por de verdad la en este libro, que no nos podemos perder porque hay muchos libros, pero no nos podemos perder para poder vivir la historia. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias.